Hola, ¿qué tal a todos los que se están conectando? Sobre todo, me da mucho gusto recibir a la invitada del día de hoy, una amiga de hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero Delia y yo nos conocemos de hace algunos años cuando en nuestras juventudes tomábamos clases, bueno, cursos de liderazgo y de oratoria y de servicios. Ya andábamos de jóvenes inquietos. Y hoy quise venir a hablar de este tema, del regreso a clases, porque, bueno, al ser amigos nos tenemos como contactos en Facebook y me parece muy importante una publicación que ella hizo y es qué está pasando, qué va a pasar en las aulas y cómo están los maestros enfrentando esta situación. Delia, muchas gracias, te voy a presentar. Ella es licenciada, ¿verdad? En educación, me estabas diciendo, digo, perdón que le esté... Licenciada en educación primaria, con 22 años de experiencia, ha sido docente en salón de clases, ha sido directora de algunos colegios, coordinadora, que ahorita nos vas a explicar la diferencia porque yo no la entendí muy bien, y actualmente eres creadora de contenido en una empresa internacional, contenido educativo. Pero dentro de tu experiencia profesional, aquí viene una cosa muy interesante, tienes un canal de YouTube y tienes grupos tanto en WhatsApp como en Facebook, entiendo, que pues llegas a varios miles de personas, digo así, sacando una suma rápida, son como unas 20,000 personas con las que tienes contacto, y esto te permite palpar este tema del regreso a clases. Nuevamente, pues primero te quiero agradecer que me hayas tomado la invitación para charlar de este tema, y que mi público, que normalmente, según las estadísticas, son mujeres mayores de 30 años, yo creo que pueden estar muy interesadas. Muchas gracias, Delia. No, pues muchas gracias por invitarme, Mao. Sí, es cierto, ya algunos añitos de conocernos, ¿Verdad? de Así seguirnos es, en así redes vamos. sociales. Oye, pues, Está padre. pues si quieres, para entrar ya en materia, pues me gustaría, si tú misma puedes retomar esta publicación que a mí me impactó y que hablabas, es decir, los padres de familia están entre si mandan o no mandan a los hijos, porque además este próximo lunes ya regresan los niños a clases, según dado la instrucción de la Secretaría de Educación Pública en México. Algunos papás están a favor o en contra y eso más o menos es conocido, pero no había yo encontrado una opinión de los profesores y tú publicaste hace rato en tus redes sociales algo sobre esto. ¿Quieres tú empezar con la presentación de este tema? Claro que sí. Pues justamente esta publicación es el resultado de un sentir, ¿no? Que me ha despertado el hecho de esto que comentaste al principio, ¿no? De convivir con los docentes. Quizá no de forma tan cercana por muchas situaciones, porque como comentabas, pues son muchas personas, algunas en otros países, con realidades totalmente diferentes en cada uno de los lugares en donde ellos se encuentran. Pero pues al final, durante estos últimos días, darme cuenta que coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Y creo que una de las mayores situaciones en las que coincidimos, pues es esta incertidumbre y este temor de el retomar las clases de forma presencial con los alumnos. Entonces, pues justamente ayer viendo algunos de los grupos de WhatsApp y a los que pertenezco, de los que soy administradora, darme cuenta también de toda esta inquietud que existe por parte de los padres de familia, ¿no? El ataque tan fuerte que ha sido para los docentes durante estos últimos 2 años, porque justamente alguien contestó en la publicación, ¿no? Es tiempo de que se les termine el privilegio, el privilegio Claro, porque además a de veces, trabajar en casa, ¿no? obviamente de pronto hay un desprestigio hacia los docentes, particularmente los que están en el sistema público, ¿no? De educación. Es muy fuerte, ¿no? Yo no me quiero meter en cuestiones de juzgar o de emitir algún comentario, con respecto a otras profesiones, porque lo desconozco. Entonces, al desconocerlo, yo no puedo ni juzgar ni comentar, ¿no? No sé cómo lo estén viviendo los barrenderos, los médicos, me puedo imaginar, pero no sé qué es lo que viven porque no vivo en ese medio, porque no convivo con gente que estemos en el mismo ámbito. Yo puedo comentar mi experiencia en cuanto a los profesores, que es el medio en el que yo me desenvuelvo y que yo conozco, que es lo que veo en los grupos, lo que reflejan y lo que yo he vivido durante estos años que ya tengo de servicio. Entonces, cuando me encontré con todas estas situaciones en los días pasados, fue que el día de ayer me sentí un poco angustiada y triste y bueno, con muchos sentimientos como encontrados, ¿no? Y fue que decidí publicar justamente lo que yo siento, lo repito, sin
el hecho de que fuera una verdad absoluta, ¿no? O sea, es mi percepción, a lo Sí, mejor yo soy muy depresiva o tiendo mucho a ser exagerada, ¿no? Pero pues básicamente es lo que a mí me hace sentir, ¿no? El encontrarme con esta tristeza, ¿no? De ver que los que más van a estar en este momento al cuidado de una gran responsabilidad que son los niños, ¿no? Que siempre lo hemos estado, o sea, siempre hemos tenido esa gran responsabilidad de los niños, pero ahora los que vamos a tener que estar así súper al pendiente, los que vamos a tener que estar cuidando muchos detalles, son a los que más se nos han atacado, a los que más se han atacado. me ¿No? llama la atención dos cosas. Bueno, primero quiero destacar que efectivamente, y sí podría considerarse que es una opinión personal esto que vamos a tocar, este tema del regreso a clases, pero es una opinión que en tu caso se nutre de los cientos de personas y profesores con quienes tienes contacto. Es decir, podría ser representativa de varios cientos de personas. Entonces ya tiene como mayor peso, ¿no? No se queda solo en una opinión personal, sino se nutre. Pero además, yo quisiera destacar en esta publicación que tú hablabas de dos temas en particular con las cuales se van a enfrentar los docentes el próximo lunes. Primero, efectivamente, pues son los responsables de lo que va a ocurrir en el salón de clases. Pero esa responsabilidad la van a asumir ante dos adversidades muy importantes. Primero, la desorganización o improvisación en este regreso a clases, porque nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir. La pandemia fue totalmente incierta, entonces, bueno, este regreso a clases es parte de esta incertidumbre. Sería el primer elemento, la incertidumbre y la desorganización. Pero el segundo, que quizá es más importante o que me llamó más la atención, es el miedo con el que van a llegar los profesores a atender a un grupo de manera presencial y el terror que un poco todos hemos sentido en grupos, de no saber si te vas a contagiar, cómo vas a recibir a los niños, e incluso, pues lo mencionábamos antes de la charla, pues los niños que vayan a buscar un abrazo, ¿cómo van a reaccionar los profesores ante eso? ¿No? Entonces, no sé si tú nos quisieras abundar más en estos dos temas, en el tema de la improvisación y en el tema del miedo que están sintiendo los docentes frente a esta nueva realidad que van a enfrentar. Claro. Primeramente, con respecto a la organización ficticia, ¿no? Que se ha presentado, pues desafortunadamente volvemos al mismo punto, ¿no? El gremio eh, educativo, ¿no? La parte de los docentes, siempre hemos sufrido de esta desorganización por parte de las autoridades, ¿no? Lo sabemos y creo que todos lo reconocen. Hasta el momento fue que tenemos una secretaria de educación que tiene algo que ver con la educación, ¿no? Que fue maestra frente al grupo. En los años anteriores, pues han sido políticos, economistas, o sea, otra cosa, lo que sea, menos educadores, ¿no? Y menos frente a Escritorio, por grupo. así decirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, la desorganización siempre se ha dado en la Secretaría de Educación Pública. Siempre ha existido esta hipótesis, ¿no? De lo que, como ahora pues se menciona, ¿no? De los datos que se tienen en el gobierno. Siempre se piensa que se va bien, que están bien. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Yo no ubico alguna autoridad que realmente esté lado a lado, hombro a hombro con los docentes y que conozca la realidad de lo que viven, y específicamente en poblados pues más marginados, ¿no? En lugares en donde no tienen luz, no tienen agua, no tienen bancas, ¿no? Y pues eso nos habla de que es una situación improvisada, ¿no? Justamente la semana pasada creo que fue que la jefa de gobierno visitó una de las escuelas y ella decía que sí, en efecto, ¿no? Pues sí se ve mal la escuela. La siguiente semana les voy a dar una respuesta de lo que vamos a Ya hacer, cuando estén en ¿no? clase. Sí, porque además Y te cualquier quedas así inmueble de, que no se le dé mantenimiento y durante todo este periodo, pues se empieza a deteriorar, ¿no? dices, oye, tuviste 2 años, Sí. 2 años perfectamente en donde hubo un presupuesto para eso, porque además, digamos que si los maestros seguimos cobrando nuestro sueldo o si siguieron cobrando sueldo, porque así se maneja, Ujú. también hubo un presupuesto para todo eso, ¿no? Y Así siguió es. corriendo. ¿Qué pasó con ese presupuesto? ¿Dónde está ese presupuesto que cubre justamente mantenimiento, servicios, ¿no? Todo lo que se compra año con año y que durante estos ciclos escolares, pues no se dio. Justo así, Entonces, perdón que te interrumpa, pero el tema me resuena y un alcalde electo aquí en la Ciudad de México mencionaba esto, que ni siquiera están seguros de que todos los baños de las escuelas estén funcionando, cuando una de las recomendaciones es el lavado constante de manos, ¿no? Entonces, si ni siquiera están funcionando los baños, pues las condiciones de salud
pues ya de entrada ya no son tan seguras o tan ciertas, ¿no? Y sabemos también por otros medios, ¿no? Por muchos medios más bien, que ha habido escuelas que fueron saqueadas. Entonces, yo de verdad me imagino el impacto para un maestro de llegar a una escuela, a la escuela donde has estado trabajando durante años y que llegas y que no hay vidrios o que no hay bancas o que no hay algo, ¿no? O sea, debe ser bastante impactante. La verdad es que no es fácil. Por eso insisto en que sí es improvisado, ¿no? El regreso, porque si esto no fuera improvisado, todo eso no lo hubieran vivido los docentes. Claro. No, y Hubieran además llegado que a ya con inmuebles. el quiz, ¿no? Sí, claro, o sea, hubieran tenido inmuebles pues ya más preparados, ¿no? Si tuvieron 2 años para poner agua, para abastecer de cosas, ¿por qué no lo hicieron cuando no estaban los niños, cuando no estaban los docentes? Y se hace hasta ahora que regresan, ¿no? Y ya casi, casi, pues porque si no, la sociedad se va a dar cuenta, entonces para evitar todo esto, y triste, ¿no? Porque conocemos, y yo conozco muchos maestros y me tocó muchas veces poner pues dinero de tu bolsillo para comprar ya lo más elemental, ¿no? Tus plumones. Entonces, sé que son herramientas de trabajo, pero que no se consideran. Y que bueno, el sueldo de los maestros de verdad, no el de todos, es muy alto, ¿no? O sea, obviamente mientras vas teniendo un mejor rango, pues va mejorando. Pero, por ejemplo, en el caso de las escuelas privadas, los sueldos son de miseria y las condiciones laborales también abusan mucho de los maestros. Tienen que hacer muchas cosas como para que se ganen su sueldo, ¿no? Cuando la mayor actividad de maestros pues, debería de ser la parte académica, ¿no? Además es de las más nobles, ¿no? Digo yo que me enfoco más a cuestiones de políticas públicas, justamente siempre el tema de la educación, pues es de los más importantes. A lo mejor no se ven los efectos inmediatos, pero lo que hagamos ahorita en la educación, pues se va a reflejar en las condiciones del país en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces, que vaya a venir este regreso en estas condiciones está interesante. Me llamaba la atención también que platicabas, por ejemplo, una experiencia similar que ya vivimos, que fue en el sismo de 2017, ¿no? Para todos, en algún momento regresar a esa normalidad cuando tu centro de trabajo había quedado dañado, pues sí se sentía el miedito, ¿no? Entonces, ahora que va a haber este distanciamiento social y que está medio impredecible, pues me llamó mucho la atención que un profesor, cómo va a ser la situación emocional de un profesor entre el miedo del contagio, entre la incertidumbre, entre la desorganización, y que además todo eso se va a reflejar en los educandos, ¿no? En, Exacto, o sea, la parte de, insisto, la improvisación se ve también en esas situaciones, ¿no? No estábamos acostumbrados, no esperábamos una pandemia, no sabíamos cómo reaccionar, como pasó en el 2017, que yo era directora en un colegio y yo nunca bueno, había vivido un terremoto, pero en el 85, cuando yo tenía 4 años, ¿no? Entonces no me acordaba cómo era esa situación. Y menos tener la responsabilidad de 150 niños, de 20 maestros, de una escuela, o sea, de padres de familia, en fin. Y lo remonto ahora y digo, híjole, si en ese momento nos quedamos choqueados, te platicaba que tenía una maestra en ese entonces, una de mis maestras, no podía entrar a la escuela, ¿no? Era así como, cuando tuvo que regresar fue así como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que entrar? Y fue quedarse en shock, de verdad. Otras tuvimos algunas sesiones y con una psicóloga y lloramos y dimos nuestro punto de vista y tuvimos que sacar todo eso. Con ¿Esto una está previsto psicóloga. para esta situación, para este próximo regreso? ¿Sabes si está previsto o no está previsto de apoyo a los docentes o a los propios No, estudiantes? no hay un apoyo emocional para los docentes, ¿no? Es como parte de la canasta básica de cada quien, ¿no? Que debería de pagar su propia terapia, eso lo entiendo perfectamente. Pero cuando retomando nuevamente la parte de la improvisación, ¿no? Y de los años anteriores, nos dicen que van a incluir una asignatura que se llama educación socioemocional, Ok. que tienen que dar los maestros y tú te quedas así como, es un poco Gracias, tan absurdo. avísenme, ¿no? Sí, no es así como de, yo no recuerdo haber visto esa asignatura en la universidad, ¿no? Que propiamente pues tiene que ver más con la parte psicológica, ¿no? Porque sí, podemos poner actividades, ¿no? Y van a llegar los niños y a ver, siéntense y vamos a hacer el círculo y platiquemos y sacamos el globo, no sé, miles de cosas que podemos hacer de actividades que nos podemos volar googleando ahí en YouTube, así actividades para mejorar la socio, no sé. Ujú. ¿Y qué pasa? Y que siempre también fue algo que me decían los maestros. ¿Y qué pasa si un niño explota en ese momento?
claro. ¿no? Un niño que se le murió su abuelita, que sus papás se quedaron sin trabajo por esta parte del COVID. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo voy a contener a ese niño? Sí, o Y sea, la luego idea se, suena bien, pero la implementación, pues no tanto. claro, ¿no? Y la capacitación menos, Claro, sí, porque porque bueno, además pues, habrá profesores que evidentemente lo podrán sortear bastante bien, pero ante este huella emocional que nos ha dejado la pandemia, pues habrá unos que incluso el profesor podría quebrarse frente al grupo. claro, porque tú no sabes cómo vas a reaccionar ante tus alumnos, ¿no? Cómo el verlos, qué te va a mover, qué sentimientos va a mover. Hablaban hace algún tiempo que los maestros van a retomarían sus grupos que dejaron hace 2 años. ¿Qué impacto puede ser el hecho de ver a un niño después de 2 años cuando a lo mejor vivió violencia, cuando a lo mejor vivió muertes, cuando a lo mejor vivió muchas situaciones, ¿no? Y tú además, bueno, traes lo tuyo. Que además está Entonces, documentado, ¿no? Que efectivamente con la pandemia aumentó la violencia intrafamiliar y bueno, se dieron cantidad de divorcios, entre otras cosas que seguramente los niños enfrentaron y que tuvieron que pues enfrentar, ¿no? tristemente la vamos a enfrentar el próximo lunes y los días Exacto. subsecuentes que iremos descubriendo que... Ahora, digo, esto que estamos platicando ahorita podría pensarse que es como el aspecto, digamos, los contras, ¿no? Para no decirle el aspecto negativo, pero vamos a decirle los contras. Mencionabas tú que hay posiciones a favor también. ¿Hay alguna que tú identifiques que digan que sí es buena idea regresar a clases? Pues supuestamente, ¿no? Porque tampoco es algo que se está abordando de forma totalmente abierta. Hay unas juntas previas al inicio del ciclo escolar que son las juntas de consejo técnico. Bueno, estas se llevan a cabo cada mes, pero en el caso del inicio del ciclo escolar en México es, es previo a esto, es una fase intensiva. Entonces, algunas de las suposiciones es que los niños van a aprender más al estar en contacto directo con los maestros, ¿No? es decir, en forma presencial. No lo dudo, sin embargo, en condiciones pues regulares, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe a ciencia cierta, a 4 días de iniciar el ciclo escolar, si hay colegios que estarán en forma híbrida, ¿no? Es decir, que haya alumnos en la escuela y a su vez, de forma remota, estén conectados otros en su casa para tomar la misma clase, ¿no? Si habrá clases mixtas, es decir, que se vaya unos días a la escuela y otros días se esté en casa y luego se cambien los grupos, ¿no? Porque considerando que las escuelas particulares tienen grupos un poco más reducidos, es decir, 20, 25 niños, no debemos de olvidar la gran mayoría que son las escuelas oficiales, en donde los grupos son de 40, 50 o hasta 60 niños, Claro. ¿no? Entonces, hablar de dividir un grupo en dos, pues nos deja en la misma situación de 30 niños Claro. en un solo día, ¿no? Que es bastante gente, bastantes personas en un lugar para un solo día, ¿no? Entonces, por eso digo, quizá el hecho de que el contacto, el poder, justo lo que te platicaba hace poco, ¿no? Ver al niño y decir, no, como que no le está entendiendo porque se está moviendo de esta forma o porque yo detecto, ¿no? Quizás sea cierto, ¿no? Pero la realidad es que los primeros días, las primeras semanas, pues serán de adaptación, serán de diagnóstico, serán de redescubrir, serán de acomodarnos nuevamente, de poner en práctica nuevas metodologías, ¿no? Como lo fue en su momento cuando tuvimos que tomar las clases en línea, porque ahora es así como de, bueno, yo platicaba con maestros, por ejemplo, se dio esta forma híbrida en Argentina, se dio esta forma híbrida en Colombia, y platicaba con ellos y decían, pues es que es como un poco desesperante, ¿no? Porque por un lado tienes la cámara y tienes que voltear a la cámara mientras estás calificando al niño, pero das la clase y también están otros tres acá, entonces te tienes que enfocar a ellos. Es una adaptación, ¿no? Claro. Lo cual va a mermar el hecho de que realmente la efectividad sea al 100%, ¿no? Otra de las cuestiones pues, es justamente lo que los docentes pues casi siempre hemos sido, ¿no? Porque para mí es esa justificación es que ya tienen que regresar a clases porque en su casa están viviendo o violencia o sufren mucho o hay depresión y entonces volvemos a la parte en donde se visualiza al docente como niñera, ¿no? Y a la escuela como una guardería, porque en mi Claro. casa pues vivo violencia y entonces para evitar un poco la violencia, pues que se vaya 4 horas a la escuela
y cuando regrese va a seguir viviendo la violencia. Eso no va a parar que el niño viva violencia en su casa en la tarde, solo va a evitar que la viva durante la jornada A lo mejor escolar. es como un paliativo, ¿no? Y ciertamente, pues, insisto, suena bien, pero parece que en la implementación es en donde está, eh, pues, lo riesgoso, ¿no? Y eso, Exacto. pues, desafortunadamente parece que se irá descubriendo en el camino, lo cual, bueno, pues en muchas cosas siempre vas descubriendo sobre la marcha. El problema es que dentro de esa marcha, pues no tampoco estamos dimensionando los riesgos, ¿no? Es decir, no hay ni Exacto. siquiera claridad de lo que va a ocurrir y eso seguramente lo vamos a descubrir hasta las próximas semanas. Y yo algo que quisiera agregar fue que pues, al hacer una publicación en grupos como el que tengo de Facebook tan grande o en mi propio perfil personal, pues se presta a que muchos opinen, ¿no? Para eso son las redes sociales. Y yo quería aclarar esa parte en la que yo no me estoy rehusando a regresar a clases, ¿no? Ujú. Ni mi publicación fue en pro de que no regresemos a clases. Vamos a regresar, teníamos que regresar en algún momento, íbamos a afrontar esta situación en algún punto del año o del siguiente o de la vida, en que nunca hay condiciones ideales para nada, ¿no? No podemos hablar de que, ay, qué bonito sería así, de que si en otros, tengo contacto con gente, por ejemplo, en Inglaterra, en España, por mi trabajo, y sí, obviamente o sea, damos un diplomado con gente de España y gente de Latinoamérica. Estamos juntos, ¿no? En las sesiones. Y cuando la gente de España escucha lo que se vive en Latinoamérica, no lo cree. Es así como, ¿es en serio que los hacen, que los ponen a hacer eso a los maestros? Y nosotros, sí, Creíamos que para nosotros es estábamos mal como pensándolo. normal, ¿no? Es así, sí, a ustedes no, no, jamás haríamos eso, o jamás, ¿no? Entonces sí, sabemos que las condiciones son totalmente diferentes en Europa y en Estados Unidos, a las condiciones que se viven en Latinoamérica, y ya no digamos en países con muchas deficiencias, ¿no? Claro. Sabemos los nombres de los países. Insisto, mi publicación no era el hecho de no quiero regresar y somos unos mártires, no sé qué. Es el hecho de decir, estoy bien triste, ¿no? Sí. Porque la Y por la sociedad no primera no es una ayuda. llaga que ahí está. O sea, efectivamente, como Exacto, dices, no lo tomé como una cuestión de no quiero, de rebeldía, pero sí sobre un tema en el que hay que poner atención. Y que pareciera, a mí eso pues, sobre todo me sorprendió, que no he escuchado, no había ni siquiera recapacitado sobre ese tema, ¿no? De la estabilidad emocional y la preparación y recursos con los que van a contar los docentes, no solo ante la responsabilidad educativa, sino de enfrentar esta nueva realidad y ser la guía y el ejemplo y quizá la columna emocional del grupo, ¿no? exactamente, sí. Yo de verdad pido a la sociedad en general, ¿no? Que deje de juzgar al gremio de docentes, que deje de exigir de esta forma, como si nos hubiéramos estado rascando panza durante 2 años, perdón la expresión, Ujú. como si hubiéramos, también para nosotros hubiera detenido el tiempo y no hubiéramos tenido una familia, no hubiéramos tenido ansiedad, necesidades, ¿no? El regreso al trabajo, a las clases y a la rutina que tendremos que abordar va a ser difícil para todos desde su trinchera. Yo insisto, hablo de lo que yo vivo y del gremio al que pertenezco y pues quiero pedir eso a la gente, ¿no? A los papás que no juzguen, que apoyen, que sea más llevadero este regreso a clases, ¿no? No por los maestros, por sus hijos, Claro, sí, y porque como estando bien los maestros, los niños van a estar mucho mejor, ¿no? Sintiéndote tú respaldado por un padre de familia, por tu autoridad, si tú dices, híjole, si pasa esto, yo sé a quién dirigirme, y si un niño se pone de esta forma, sé a dónde voy a ir, entonces vamos a hacer un excelente trabajo, porque lo académico lo sabemos hacer, ¿no? Esa parte ya la hemos trabajado durante muchos años, pero esto estamos igual que toda la sociedad aprendiendo, claro, estamos cuesta aprendiendo. arriba, y esta pandemia pues, nos obliga a ser más empáticos con todos, ¿no? Porque efectivamente pues a nadie le fue fácil. Tú al inicio de la charla hablabas de otros trabajos, como por ejemplo los barrenderos o los recolectores de basura, gente que estuvo expuesta y sigue estando expuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería como, me sumo a tu llamado de ser más empáticos.
Y si me lo permites, bueno, primero pues invitaría a quienes vean esta transmisión a compartirla, porque me parece que es de suma utilidad para reflexionar, que dejen aquí los comentarios. A Delia la pueden localizar, ella tiene sus propias redes sociales, me llamó la atención Miss D, porque además eres profesora de inglés, ¿no? Ujú. Idiomas. Así es. Aquí ahorita van a aparecer las redes sociales, Miss D en YouTube y el grupo de Facebook. Y si me lo permites, pues te invitaría, porque creo que este solo es un primer capítulo de lo que viene. Entonces, quizá después de 1 o 2 semanas, ya que vayamos teniendo más información de lo que está ocurriendo en las aulas, pues si tú nos pudieras compartir tu opinión de cómo se está viviendo, pues te lo agradecería mucho para que pues más personas también podamos ser más empáticas con lo que va a ocurrir, que nos tenemos que apoyar, ¿no? Efectivamente, pues podemos estar o no de acuerdo con todo lo que se ve de pronto en las noticias y que tiene algunas connotaciones políticas sobre los docentes, ¿no? La reputación que luego tienen los docentes, pero pues al final se trata de ser empáticos con todos, ¿no? Porque no Exactamente, Mau. sabemos lo que hay detrás de cada uno. Exactamente. ¿No? Pues sí, yo insisto, invito a la sociedad a que hagamos un gran equipo, ¿no? En pro de nuestros niños que necesitan sentirse respaldados, que necesitan tener adultos sanos, ¿no? Adultos responsables para poder copiar esos ejemplos y ser en un futuro, pues, adultos que lleven a nuestros países a mejorar y a ser exitosos. Entonces, pues muchas gracias por tomarte también todo el tiempo Hombre, de yo voltear a ver esta parte educativa que es, pues creo que muy importante. sí, y pues bueno, si me lo aceptas, pues nos estaremos viendo pronto. Claro que sí, claro Muchísimas que sí, Mau. gracias, Delia. Aquí les dejo sus redes sociales, síganla y nos veremos en un ratito, en unas 2 semanitas, si ella me lo permite. Claro que sí. Saludos a todos mis profesores de los grupos. Muchas gracias. Entonces, Y mucho gracias a éxito, ti, Mau. vamos a salir adelante. Así es. Tenemos que salir por todo, por nuestros niños. Así es. Muchas gracias. Delia. Hasta No, luego. de qué, Gracias a todos Mau. los que se conectaron. Nos vemos. Bye.